Buenos días, vengo a presentar el video de literatura colombiana. Mi nombre es Yormari Molano, soy del octavo semestre del CREAR de Quetame, del área de español. Entonces, una de las épocas o periodos literarios es la literatura aborígena precolombina, la cual se caracterizó porque los relatos se transmiten de manera oral, relatos anónimos, presentan variaciones en la escritura debido a la diversidad de narradores. Los principales temas son la religión, la creación del mundo, la magia, la naturaleza. Una de las obras importantes de esta época es el Yurupari. Los autores, su mayoría son aborígenes indígenas. El mito del Yurupari se conoce por primera vez a finales del siglo XVII, cuando un misionero jesuita en el Baupé se refiere a las trompetas del diablo que tocan los Yarimagua en sus rituales tradicionales. Este ritual fue traducido por un viajero italiano, hermano Stradelli, quien traduce el testimonio del indígena Maximiano José Roberto y plasma para siempre el relato del origen de los tucanos. Uno de los autores representativos de esta época es el indio Maximiano José Roberto. Eh, el rasgo que une los relatos europeos alrededor del tema de Yurupari es el carácter exótico del fenómeno. Tal rareza proviene de dos rasgos: una extraña música producida por unas flautas sagradas y el tabú que prohíbe a las mujeres mirar, tocar y aún oír las flautas. Asimismo, contamos con otro periodo de época literaria, que es la época de la conquista de la colonia, la cual se caracteriza porque los mitos influyen en la forma de pensar, pues tienen una función moralizante, incluyen elementos y sucesos sobrenaturales que permiten explicar los diferentes fenómenos conocidos, desconocidos que suceden a su alrededor. Una de las obras importantes en esta época fue el Popol Vuh, la cual fue descubierta por Francisco Jiménez en 1701, pero la más confiable fue la hecha por Adrián Racinos en 1947. El Popol Vuh narra que los dioses, a base de intentos erróneos, intentaron crear al hombre como cuando fueron creados de barro y madera. Por último, el hombre fue hecho de maíz, ya que los mayas lo consideraban como una fuente de alimentación, dando un resultado satisfactorio. Escrito, este es un escrito en estilo poético esmerado, es también una obra magistral en términos literarios. Unos autores importantes de esta época también, Hugo Niño, los mayas y los aztecas. Hay otro periodo literario que es el romanticismo. Se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad en sus obras. Eh, Fue una corriente que rechazó los preceptos de orden, calma y racionalidad de la época clásica y neoclásica de fines del siglo XVIII. Una obra importante de esta época fue La María, la cual fue escrita por Jorge Isaac. Eh, Esta novela está escrita en una maravillosa prosa poética, ya que no solo se ocupa de narrar en forma secuencial una serie de sucesos de los hechos, sino que lo hace de forma elegante y rica posible. El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes reales o imaginarios desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Hay otros autores importantes también de esta época, que está Jesús Eusebio Caro, Gregorio Gutiérrez y Julio Flores. Se encuentra también la época o periodo literario del modernismo. eh, Surge en Hispanoamérica en 1880 y el objetivo estético es la búsqueda de la belleza como un medio para huir de la realidad cotidiana y demostrar su desacuerdo con la materialista sociedad burguesa. Eh, Materialista sociedad burguesa. Una de las obras importantes de esta época es el poema nocturno, el cual fue escrito por José Asunción Silva. Eh, Este poema tiene un ritmo particular, el hecho de que haya versos solo 4 sílabas intercaladas con otros que llegan incluso a 20 hace el poema una composición rítmica. La métrica no es exacta y por lo tanto cumple una de las características principales. Uno de los autores también importantes es Guille Valencia Castillo, Eduardo Castillo, Baldomero Sanín. Tenemos otra época literaria, que es el vanguardismo, el cual se caracterizó por revalorizar una verdad estética traída de Europa y adaptarla a las jóvenes naciones latinoamericanas de apenas un siglo.
Se oponía al pasado literario colombiano, acusándolo de buscar una fallida creatividad. Una obra importante, Suenan timbres, eh, la cual fue pues obviamente eh, y muy importante en esta época. Eh, un libro urbanamente rural, que flores, arañas, gatos y paisajes permanecen en estos pequeños poemas, viñetas, todo ello es el reflejo de una ciudad en modernización, no hacen más que corroborar cuando interesado estaba el autor en que su proyecto poético surgiera y sin separarse de la cultura. Esta es una obra totalmente vanguardista. Uno de los autores importantes también en esta época está José Eustacio Rivera, Meira del Mar, Fernando Charri Lara y Alberto Lleras Camargo. También está la época del posmodernismo, la cual se caracterizó por la tradición precedente. Eh, Hay una obra importante que es la Canción de la Vida Profunda. En el texto de poesía colombiano es posible identificar 7 estrofas, dentro de las cuales aparecen distintos estados emocionales, por lo que pueden atravesar algunas personas a lo largo de la vida haciendo uso de la adjetivación. eh, y Porfirio Barba Jacob representa al humano como un ser móvil, fértil, plácido en algunas ocasiones, así como también sórdido, lúbrido y a la lúgubre en otras ocasiones. Algunos de los autores importantes también de esta época del posmodernismo son Luis Carlos López, Jorge Salamea, León de Grey, Luis Vidales y Aurelio Arturo. También tenemos la época literaria del boom literario. Es un fenómeno literario que surgió entre la década de los 60 y 70, que consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en iconos de la literatura. Una de las obras más importantes de esta época es La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. La ciudad y los perros se expresa a través de la denuncia del machismo y la violencia de un colegio militar de Lima, una crítica a la sociedad peruana. Algunos de los autores también importantes de esa época, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso y Augusto Roa. Muchas gracias. Estos fueron algunos de estos fueron los épocas o periodos literarios por los cuales ha pasado la literatura colombiana.